Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Luis Daniel Muñoz Parra, estudiante de Psicología modalidad virtual del curso Neuroanatomía PCB2A de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI con sede en Bucaramanga. El día de hoy le voy a hablar sobre la ontogénesis del sistema nervioso. Esto hace referencia al proceso de formación del sistema nervioso y a cada una de sus estructuras, la cual se realiza durante el desarrollo del embrión, por lo tanto, también es conocida en el estudio de la embriología. El sistema nervioso es el primer sistema que se forma en el embrión desde el momento de la fecundación y después de su estructuración. Inicia el posterior proceso de formación y de órganos y demás estructuras del cuerpo humano. Desarrollo embrionario del sistema nervioso. Este proceso inicia en la fecundación, que es la fusión de dos órganos masculinos y uno femenino, o sea, el óvulo y el espermatozoide. Esta mezcla con la mitad de la información genética de la madre y el padre, cada uno con 23 pares de cromosomas, da paso a la creación de un cigoto o célula huevo. Este proceso puede tardar hasta de 0 horas a un día. Estas células son primigenias, o sea que quiere decir que es lo primero que se forma. Y a estas células se le llaman blastocitos y son células pluripotenciales, que quieren decir que son células que se pueden convertir en cualquier tipo de célula. El cigoto empieza a dividirse después de la fecundación. Va a comenzar un proceso llamado segmentación. Esta división es a partir de células llamadas blastómeros. La primera división de 2, como vemos en la imagen, esta primera división de 2 se da a las 30 horas, la división de 4 se da a las 42 horas, la división de 8 se da a las 54 horas y de 16 a 32 ya pasa a ser una mórula a los 4 días post fecundación. Llamada así por su aparente forma de una mora, en este momento las células son indiferenciadas. Después de mórula pasa a ser una blástula, como observamos acá en la imagen. Este proceso se da a los 5 días. Asimismo, la blástula está constituida por blastómeros. En ella se genera la aparición de un espacio o cavidad interna que se le llama blastocele, la cual está cerrada por una capa de blastómeros denominada blastodermo, que es la bolsa o la futura placenta donde se va a almacenar el embrión durante la gestación. Cabe resaltar que donde se va a dar la formación del nuevo individuo o el embrioblasto, que es el nuevo feto, en esta cavidad hay un líquido o fluido que se abre en el interior de esta masa de células que contiene aminoácidos, proteínas, iones y otras sustancias necesarias para la formación del feto. La gastrulación inicia de 16 a 17 días y es donde se genera una invaginación y se introducen dentro del componente, y finalmente se da la formación de dos capas, una externa y una interna, donde la capa interna se forma el endodermo y en la capa externa se forma el ectodermo. Se forma el ectodermo. Esto quiere decir que forma el ectodermo, y la invaginación que se dio recibe el nombre de blastoporo, que es como vemos acá en la imagen que está presente acá. Luego se forma una tercera capa llamada mesodermo, o sea que es la capa que vemos acá en la imagen, que es la que está representada de color amarillo. Esto debido a una migración de las células del endodermo y ectodermo, que dieron paso a la formación del mesodermo. En estas tres capas germinativas del sistema embrionario, a partir de ellas se va a dar la formación de los órganos de este nuevo individuo. La diferenciación de estas capas germinativas
es de vital importancia porque de cada una de ellas se van a formar tejidos diferentes. Del endodermo se formará el sistema respiratorio, sistema digestivo y glándulas, entre otros. Del mesodermo se formarán el sistema cardiovascular, muscular, urinario, reproductor y parte de la piel, entre otros. Del ectodermo se formarán parte de la piel y el sistema nervioso. Existen otras que no son células del sistema nervioso, que es la exigente seleccionadora, que recibe el nombre de notocorda y se da a los 16 días post fecundación. Y este se ubica en el mesodermo, que es una estructura capaz de enviar señales orgánicas a las células de su entorno. En este caso, el factor señalizador es conocido como el BMP4, una proteína cuya adhesión a una célula implica constitución como célula epidérmica. De esto podemos deducir que las células que se constituyen como células del sistema nervioso son aquellas células que no reciben la señal del BMP4 mediante un conjunto de señales inhibidoras lanzadas por estas mismas células llamadas cordina, nogina y folitatina. Posterior a esto, algunas células nerviosas primigenias de la placa neural presentan una deformación en su segmento apical que permite que esta placa constriña y se constituya en cresta y en tubo neural, que es como vemos acá en la imagen, tubo neural y la cresta. Aquellas células no manipuladas por el BMP4 se convierten en el conjunto de células neurales primigenias denominadas como placa neural. Este conjunto de células también denominada neuroectodermo y se seguirá multiplicando, pero ya creando nuevas células y diferenciadas como futuras participantes del sistema nervioso. Las células de la placa neural, que adquieren una forma apical mediante un proceso denominado constricción apical, que permite o induce la construcción de la placa neural y su cambio de forma, poco a poco la placa se pliega sobre sí misma formando el tubo neural y encima la cresta neural, la cual va a dar paso al sistema nervioso central, el cual está conformado por el encéfalo, donde está el cerebro, el tallo cerebral o el tronco encefálico, y la médula espinal. Y otra parte del sistema nervioso periférico, el cual está conformado por los nervios espinales y los nervios raquídeos. Este proceso dura varios días, unos 5 días, y al final de esto tenemos ambas estructuras, tubo y cresta bien formadas, y dos aperturas del tubo en cada extremo, que recibe el nombre de neuroporo rostral o anterior, que dará lugar al desarrollo del cerebro, entre otras estructuras, y neuroporo caudal posterior. Una vez cerrado el tubo neural, se va a dilatar su diámetro en diversos puntos, formando las 3 vesículas encefálicas primarias, que son las 3 vesículas que vemos acá en la imagen. La dilatación más evidente se produce en la parte más anterior y rostral, y que recibe el nombre de prosencéfalo, que es la primera vesícula. La siguiente dilatación visible, el mesencéfalo y después el romboencéfalo. Seguidamente, en su maduración, estas 3 vesículas primarias van a dar paso a 5 vesículas secundarias. De la vesícula primaria proencéfalo saldría el telencéfalo y el diencéfalo. De la vesícula primaria mesencéfalo saldría el mesencéfalo. De la vesícula primaria romboencéfalo saldría el metencéfalo y el mielencéfalo. Seguidamente, observamos que de cada una de estas vesículas se generan los componentes cerebrales. Telencéfalo, salen los hemisferios cerebrales, los cuales están divididos en lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. En el diencéfalo encontramos el epitálamo, tálamo, hipotálamo y el subtálamo, y una estructura glandular
llamada hipófisis, que se conecta directamente con el hipotálamo. Del mesencéfalo se forma el mesencéfalo o el cerebro medio, la cual la estructura del tallo cerebral. Del metencéfalo se formará el cerebro y el puente tronco encefálico o protuberancia. Del mielencéfalo se formará el bulbo raquídeo o médula oblongada. Esto era lo que le quería compartir, tutora, sobre mi exposición. Le agradezco a usted por la atención prestada. Muchas gracias.